Sana tu Cerebro con David Sanaú Calvé, Receptas Vegetarianas. Y bueno, también aquí ahora en cámara nos acompañan Nayeli y su hijo, que están muy emocionados por compartir con nosotros estas dos recetas, que una va a ser sobre trufas y la otra sobre barritas energéticas. Entonces, pues adelante, David, sabemos que nos vas a deleitar con una sabrosísima comida. Eso esperamos. Muchísimas gracias por invitarme una vez más. Súper contento de poder hacer estas recetas con vosotros. Y aquí nos tenemos hoy recetas energéticas para coger el día con energía, a coger el día con mucho ánimo, o si hacemos deporte, recuperar todo el esfuerzo perdido y toda la energía perdida en vez de utilizar, ahora aquí las tiendas me van a matar, las barritas con ultraprocesados que hay en las tiendas, hacerla de manera natural, y unas trufas también que llevan pues el dátil, que el dátil nos aporta hierro, nos aporta calcio, nos aporta magnesio. Entonces todo esto para la musculación, para nuestro organismo, es buenísimo. Empezaremos pues, porque tiene que estar un rato reposando en el frigorífico, con las trufas. Estas trufas las haremos con harina de almendra, o sea, almendra molida, ¿vale? Hoy me he puesto así para que me veáis bien, porque como no vamos a utilizar apenas la cocina solo para un solo ingrediente, así nos veis bien y no estoy de lado como las otras veces cuando estamos utilizando más horno y cocina. Porque esto lo que vamos a hacer va a ser fresco y dejado en el frigorífico un tiempo para que cuaje y después poderlo trabajar bien. Pues pondremos la harina molida, 125 gramos de harina molida en un bol. Seguiremos con el cacao. No lo utilizaré todo para después poder decorar y ponerlo por encima, pero casi todo, ¿eh? Ya veréis, para que dentro tenga cacao y fuera también. Y si no, como allí tengo más, para que quede bien sabroso. Y la parte de endulzar y que nos ayuda a aglutinar, para no utilizar ninguna cosa más, serían los dátiles. Ahora los dátiles vamos a hacer una pasta de dátil utilizando la batidora. Ya veis, poner en un vaso los dátiles sin hueso, por favor, para no romper la batidora. Y es cuestión de... También puedo hacer, si no, chafándolo con una cuchara, con un tenedor, como queráis. Esto sería el pegamento que vamos a utilizar, y para endulzar ambas cosas. Veréis que son recetas que se hacen súper rápidas. Después tiene un tiempo de frigorífico, pero lo que es materiales son económicos y fáciles de encontrar y rápida de hacer, de realizarnos. Esto también nos podrían ayudar los niños. No hemos dicho, y es obvio, me he lavado las manos y más ahora con el coronavirus, aunque ya estoy vacunado, pero esto, la limpieza en la cocina, siempre ya lo hemos dicho que tiene que ser lo primordial. ¿Veis cómo ha quedado como una pasta? Esto es solo el dátil pasado por la batidora. ¿Vale? Y ya está. Qué complicado, ¿eh? ¿Veis que es muy difícil de realizar? Una cosa que no sé si la gente lo sabrá hacer o no. No lo acabo de limpiar porque después lo volveré a utilizar por otra receta también, el dátil y las pastas como aglutinante.
ya está. ¿Vale? Y ahora es cuestión de ir mezclando todos los ingredientes hasta formar una pasta homogénea que nos ayude y poder hacer las bolitas después de trufa. Ahora que ya está, ya no enganchará tanto y no nos ensuciará tanto las manos, ya lo podemos hacer con las manos, que nos será mucho más fácil. En otros programas ya hemos hablado del cacao, pero vuelvo a repetir, el cacao lleva muchos triptófanos. El triptófano es el precursor de la serotonina y la serotonina nos produce la felicidad. Por eso, cuando tenemos deseo, comemos chocolate. Si comemos chocolate lo más puro posible, es bueno para nosotros. Si has chocolate blanco que no hay chocolate, que allí no hay cacao, que son mantequillas y otras cosas, o chocolate con leche, así, aquí ya se tiene que medir un poquito más su consumo. Ya no diré yo que no se consuma, pero tenemos que medir mucho más este consumo. El consumo de cacao puro es saludable para el cuerpo, como todo en la vida, sin abusar. Cuando decimos que un alimento es bueno, pero nos comemos 5 kilos de ese alimento, ya no es bueno tampoco. Entonces, pero el cacao es uno de los productos que se puede utilizar y que no engorda, porque lo que nos engorda es cuando es chocolate con cosas. Pero si es cacao puro, no engorda. ¿Veis que vamos apretando y ya se va convirtiendo en una masa? Esto es lo que se tendrá que enfriar. Después, no lo he explicado, aquí tengo para poner encima, si queréis, como sugerencia, porque a mí me encanta, té verde, té matcha. El té matcha es un antienvejecimiento muy potente, ¿vale? También nos ayuda a reparar cuando hemos hecho ejercicio físico. Nos ayuda a volver a tener un buen tono y nos ayuda a subir ánimos. Es un buen aliado. Y entonces lo que haremos es, algunas les pondremos el cacao que hemos reservado por encima y algunas el té verde. ¿Vale? Como podéis ver, todo lo que era con paciencia se ha quedado una bola, se ha quedado todo limpio el bol y ha quedado la bola. Esto ahora lo dejaremos. Es riquísimo, David, así ya, de cacao. Esto ya está para chuparse los dedos. Lo que queda mal aquí delante ahora. Esto ahora lo dejaremos reposar en la nevera una media horita y seguiremos con la receta. Me lavo las manos y empezamos con la segunda. ¿Cuánto tiene que reposar aproximadamente? Una media horita. Más que nada es para que el dátil coja cuerpo y entonces ya podamos hacer las bolitas, que casi habéis visto que una bola grande ya puedo hacer. Entonces ya casi se podría hacer seguido, pero es mejor dejar reposar media horita para poder trabajarlo mejor. El té verde, os he dicho, es un antioxidante buenísimo. Estaremos todos radiantes. Pues vale, seguimos con la segunda receta. Pongo... en la primera, si os gustara algo más dulce, que yo con los dátiles
para mi gusto ya es suficiente, pero si no podéis poner unas cucharadas de sirope de agave, ¿vale? Una cosa también a tener en cuenta, veréis que no pongo azúcar ni en las barritas energéticas ni en estas trufas, porque el azúcar lo que hace es que en ese momento tenemos un índice glucémico muy alto. Eso quiere decir que nuestro cuerpo tiene que inyectar un montón de insulina para bajar ese índice glucémico, y la energía que nosotros queremos ha sido una punta, pero cae muy rápido. Todo lo que queremos ahora, que es ya la avena, que son los frutos secos, que es el dátil, todo esto es de un índice glucémico lento, no rápido. Entonces se va liberando poco a poco, que va dando esta energía, que es lo que queremos, sin tener el pico de azúcar. Por eso veréis que utilizaremos cosas dulces para endulzar sin poner azúcar. Sabéis que yo soy un poquito anti-azúcar, pero la explicación es esta, es que primero el cuerpo tiene que trabajar mucho más y que todo lo que ha subido después le cae en picado y vuelve a bajar. Entonces esto no nos interesa. Nos interesa poner, por ejemplo, un hidrato de carbono o que es el cereal, como sea la avena ahora, que lo va liberando poco a poco, entonces tienes mucho rato de esta energía, que es lo que nos interesa. ¿Vale? Vamos a hacer primero, aquí tengo preparada toda la avena, son 150 gramos, pero esto ya es detallito de cuando estén hechas las barritas, del color y de que siempre me habéis escuchado que haga crunchy para saciarnos. Voy con una sartén, voy a tostar un poco, sin aceite, sin nada. Voy a poner unas cuantas, no toda, un poquito, haremos un puñadito puesto en la sartén y que se dore un poquito. La iremos removiendo y que se dore un poquito. Así tendremos este contraste de colores. Veréis que utilizaremos semillas, como puede ser el sésamo, como pueden ser las pipas de girasol, como pueden ser las pipas de calabaza. Ya vais viendo que añadimos colores. Pondremos... ¿cómo se llama eso? Ahora se me da la cabeza. Ay... Pistacho, ya me ha venido, pistacho, si me salía en catalán, fastuc en catalán, imagínate, pistacho crudo, sin estar tostado, para que tenga más color verde. Es que voy removiendo la sartén, pondremos un poco de canela, más triptófano, pondremos coco rallado. Aquí hay almendras, hay nueces, hay avellanas crudas. Si las tenemos crudas, nos aporta un tipo de cosas. Si la tenemos tostada, otra. Si queréis, podemos ir mezclando o tostada o cruda la avellana, por ejemplo, los frutos secos. Si está tostada, obtendremos más hierro. Si están crudas, obtenemos más proteínas, pero vamos, es jugar un poquito con las dos cosas. Pondremos también aceite de coco. El aceite de coco lo que hará es aglutinar y cuando esté en la nevera, como cuaja, veis que el aceite de coco, no sé si lo conocéis, de aspecto es duro, es totalmente duro. Si está en la nevera. Ahora con el calor, poco a poco se va reblandeciendo. Si no, lo podemos poner un poquito en una sartén o así para que se... ¿Veis? Esto haciendo así con la paella caliente ya va cambiando el color, ya se va tostando y quedará más bueno. ¿Qué pondremos más? Aquí le llamamos orejones. ¿Lo conocéis esto? Sí, también acá, bueno, nos dicen a Yeli que no sé qué sabor. Esto sería albaricoque seco, es fruta seca. Durazno seco, bueno. Ok. Sí. Durazno se me hizo muy raro. Sí, creo que son frutos diferentes, pero durazno. En las barritas
Yo he puesto estos ingredientes, pero podéis poner los ingredientes que más os gusten. Tienen que llevar un cereal, que en este caso serían los copos de avena, que hemos hecho estos más tostados, estos más crudos, para el cambio de color y el crunchy. Tienen que llevar frutos secos. Yo aquí tengo una mezcla de frutos secos. Hay nueces, hay avellanas, hay almendras. Y después semilla y pasas y dátiles. Tanto la pasta como el dátil lo que van a hacer es el pegamento, el aglutinante, y además nos da el sabor dulce. Un poco de canela, si os gusta podéis poner eneldo como hierbas, lo que más os guste, lo que a vosotros el sabor de paladar os apasione más. Si viéramos que el aglutinante o queremos endulzar un poquito más, podemos poner miel, ¿vale? Aparte de los dátiles y de las pasas, ¿vale? Y la canela para que nos dé ese saborcito también agradable de especia, ¿vale? Pues nada, volveremos a poner en el vaso de triturar las pasas, quitaré los huesos. Ya está. Que se enfríe. Quitaré los huesos de los dátiles. Pongo 4 dátiles porque estos dátiles son muy grandes. Ya veis, si no poned alguno más. Es lo que he dicho también un poquito antes. Esto va a mí me gusta mucho el dátil, aparte nos aporta todo lo que he dicho de hierro, magnesio y el sabor del dulce del dátil a mí me gusta mucho. Entonces, a lo mejor abuso un poco de él. Me sigo lavando las manos. Soy un maniático de lavarme, pasarme las manos por agua. Y vamos a triturar todo esto. Vale, esto ya está triturado. Si no está del todo y queda un trocito de pasa o un trocito de dátil, tampoco no pasa nada porque es bueno encontrártelo en la boca. Lo que esto es lo que hace el pegamento, ¿vale? Ahora voy a limpiar. Si hubiera hecho directamente las barritas, antes de triturar esto, hubiera triturado la avena, que ahora lo haremos. Pero como ya lo tenía sucio, he aprovechado a hacer el mismo ingrediente que hemos utilizado antes con las trufas. He aprovechado. Vale. Ahora le paso un agua. Muy bien. Y ahora, el resto, el que no está tostado de avena, sabéis que la avena, ahora os lo explico, ya lo dije en los otros programas, lo vamos a romper, no a triturar y hacer harina, sino romperlo un poco, ¿vale? La avena es un relajante para el sistema nervioso. Entonces nos va muy bien
para tranquilizar, para saciarnos. Nos sacia mucho la avena. Y al saciarnos, comemos menos. Al comer menos, perdemos esos kilitos que tanto queremos perder. ¿Veis que está roto? No es polvo, es romper un poquito. ¿Vale? Y ahora es cuestión de ir poniendo todos los ingredientes. Cojo el pegamento que hemos hecho con los dátiles, con las pasas. Sí, esa pasta se ve maravillosa, David. ¿Qué? Se ve maravillosa esa pasta que hiciste de pegamento. Gracias. Si a alguien no le gusta la pasta, se puede cambiar. Esto es para no utilizar ni huevos ni otro tipo de aglutinantes, ¿vale? O sea que en otros postres, si quiero, en lugar de usar huevo, ¿puedo sustituirlo por los dátiles y las pasas? Depende del postre. Hay postres, si lo que quieres es, por ejemplo, hacer una clara montada, lo puedes hacer con el agua de hervir los garbanzos. Eso monta igual que las claras. Si lo que quieres es algo gelatinoso, filogoso, lo puedes hacer con semillas de chía y con semillas de lino. Depende de la cosa, se utiliza una cosa u otra. Depende del producto que quieras utilizar. Ah, ok. ¿Vale? Sí. Está muy bien porque uno trata de quitar todo lo procesado, buscar las opciones para no usar lo procesado. El huevo, de todas maneras, es una buena proteína claro. animal si son huevos de gallinas felices, que no han estado en un maltratadas, ¿no? Pero si no, el huevo es dentro de esto sería una buena proteína. ¿Cómo lo habéis llamado a esto? Durazno, decías, Norma. Durazno. Pues lo cortaremos a pedacitos para encontrarlo mientras tomamos la barrita energética. Lo hacemos a cuadraditos. El cuchillo, cuanto más afilado, mejor. Cuando cortaremos cuanto más hacia el mango, mejor. Hacia la punta no, hacia el mango. ¿Vale? Y depende también del producto, se coge de una manera o de otra. Lo que decíamos, un pepino lo cortaré para tener una base sólida y después el dedo para adentro y puedo seguir así. O si tengo que partir almendras o avellanas, cogeré y entre medio pasaré el cuchillo. O sea, hay técnicas también de corte, pero la punta sirve para tenerla apoyada y lo otro es lo que baja. No baja todo el cuchillo, baja solo la parte del final del mango. Y entonces es cuando podemos cortar sin mirar lo que estamos haciendo. Pero antes de hacer eso es mucha práctica, porque si no el dedo peligra. Esto tiene que estar cortado, pero tampoco hace falta que esté. Es hacerlo a pedacitos para que sea más fácil de comer. Pero no hace falta que sea tampoco ni muy pequeño ni muy grande. Si os gusta más otro tipo de fruta, podéis utilizar la que más os plazca. Si os ha sobrado de hacer un pastel, unas guindas, unas cerezas de estas escarchadas, pues también se puede poner. Cuanto más natural, mejor. Esto es fruta seca, es lo que estoy haciendo ahora. Al ser fruta seca, era una manera de conservar. Esto es la fruta seca, el tomate seco. Secar la comida era una manera de conservar la comida cuando no habían frigoríficos.
Esto es muy antiguo, entonces es totalmente natural. Vale, pues venga, para adentro. Para adentro. ¿Qué más pondremos dentro? Pues unas cuantas pipas de girasol, unas cuantas pipas de calabaza, un poquito de sésamo, el coco, los pistachos y volvemos a mezclar. Si vemos que la mezcla le falta un poquito, después ahora le pondremos el aceite de coco y ya estarán hechas nuestras barritas. Veis que hoy son cosas que podemos trabajar con los peques de casa. Así poco a poco les vamos acostumbrando a entrar a la cocina y que la cocina no asuste. Primero es un poco pringoso porque está toda la pasta del dátil en un mismo sitio, pero ahora ya va pasando como antes, cuando lo vas trabajando ya se va mezclando. Ya ponemos la novena tostada y solo nos falta añadir la canela y el aceite de coco. Creo, Norma, que será la primera vez que acabo puntual las recetas. Creo que sí, ¿eh? Me tendréis que dar un premio. Por lo menos los presentes aquí, un aplauso. Ahora queda. Me pongo a lavar las manos. De canela, esto va también a gusto personal, pero así como de coco podemos tirar de que nos plazca que el sabor no es potente, la canela sí. Entonces, con un poquito ya coge mucho sabor, si no pierdes el sabor del resto de cosas, solo tiene sabor a canela. Bueno, ahora pondremos un poquito de aceite de coco. El aceite de coco lo que va a hacer es acabar de aglutinar. Es una grasa buena, el coco tiene muchísimas propiedades y acaba de hacer que el pegamento funcione, porque como ahora lo pondremos en la nevera y el coco se queda helado, pues es una manera de que quede todo cuajado. ¿Vale? Acabamos de mezclar los ingredientes.
poco a poco. Si sois muy dulzones, lo que he dicho, podemos poner un poquito de miel. Vale. ¿Y esta masa cuánto tiempo puede durar en buen estado? En mi casa 5 minutos. No, esto si está en la nevera, una semanita te puede durar, semanita y poco te puede durar. Porque aquí son ingredientes que no es un huevo que se queda crudo, que se puede estropear, no son ingredientes, son frutos secos, es frutos secos de avellana, ¿sí? Fruta secada, que no es lo mismo, y cereal, o sea, no es material que se estropee. Al haberlo procesado con cosas más húmedas, podría ser que teniendo en la nevera una semana te puede durar. Bueno, ahora ya solo quedaría coger. Podríamos hacer dos cosas. Coger moldes pequeños de barritas, de estos de silicona, y rellenarlos. O si en casa no tenemos, seguro que tenemos un bol, puede ser redondo, puede ser cuadrado, como queráis. Para que después sea más fácil sacarlo, cogemos papel film. Ay, antes un poquito, perdonad. Una gotita de aceite para engrasarlo. Aparte, así el papel film no se nos mueve. Y ponemos el papel film. Esto es para que sea más fácil de sacar. Puedes poner también, si no, papel ese de cocinar, el sulfurado. Lo que creáis conveniente. Y ahora aquí viene la parte más técnica, podríamos decir, que es que tiene que quedar bien prensado. Si no lo prensamos bien, lo único que va a pasar es que que no las podremos cortar y se nos va a quedar como virutitas, como migajas. Entonces es irlo prensando a la forma que queremos que tenga. Con un vaso, con las manos bien fuerte. Lo que hago es el plástico que me ha sobrado, para que no lo paso para adentro. Así ya no me ensucio las manos, y bien fuerte. Y si hace falta, cojo un vaso y acabo de apretar, que quede bien apretado, bien presto. Cuanto más apretado, mejor. Y ahora esto iría una horita a la nevera, más o menos, una hora y media, hasta que veamos que ha quedado duro, que ha quedado compacto. Como esto no se podía esperar una hora y media aquí hablando, que a mí me gusta hablar, ya lo sabéis, pero no era lo que tocaba, hago magia. Ha pasado una hora y media. Ya lo tengo hecho. Ayer trabajé y hice la receta para hacer magia. Esperad que esto empieza a molestarme. Los restos. Viene muy bien tener todas esas barras energéticas ahora en temporada de exámenes.
Pues venga, ya lo sabéis. Ahora toca, ¿ves? Desmontar. Como lleva el plástico ha sido muy fácil. Y ahora lo que es coger un cuchillo bien afilado y cortar nuestra barra. Y tenemos aquí que se ve en los trocitos de verde, ¿cómo lo habéis llamado? ¿Pistache? No, el pistacho y la fruta seca. ¿Cómo lo llamabais? Durazno. Esto. Aquí se ve todo. Tenemos también las pipas de calabaza, las pipas de girasol. Y ya tenemos nuestra barrita energética. Es fácil. Es fácil, se puede hacer con niños. Y ahora sería cuestión de irlas cortando, las envolvemos en papel film y las ponemos en la nevera o vamos cortando cada día la porción que queramos. Espero que esta receta os haya gustado. Para emplatar, después ya lo miraré, lo pondremos bien puesto. Venga, ya lo hacemos ahora, venga. Ponemos una, la otra. Otra. Me están entrando ganas de ir a correr para tomarme la barrita energética, si no, no hay excusa. También, ¿qué se podría hacer aquí ahora? Y esto ya sería un pecado. Se derrite un poco de chocolate y sumergirlas con chocolate. Esto también podría ser. Venga, ya tenemos aquí un emplatado. Ponemos así y ponemos el trozo enterito al lado. Vale. Hemos dejado una receta a medias. Pues vamos a por ella. Paso primero. Muy bien, ahora siguen las trufas. Ahora vienen las trufas, que ya solo queda un poquito de guarnición. Hacerlas, montarlas y guarnición. ¿Veis que las recetas de hoy, ya digo, son facilitas? Sí, muy bien, ¿eh? Muy bien. Para todos los públicos y que se puedan hacer en casa con toda tranquilidad. Ha pasado este rato y ya tenemos nuestra masa para hacer las bolitas. Ahora solo nos queda coger un plato, hacer las bolitas, un cuenquito, a poner el té verde y ale. Esto ya como que juega a pastelina, hacer bolitas como si fueran y pellizcando un poquito y hacer unas bolitas. No, qué rico eso, David. Eso está creativo. Ahora cuando cerremos las cámaras no me voy a resistir a esperar a cenar. Que aquí ya es hora casi de cenar, pero da igual. Primero, antes de hacer la cena, cogeremos energía.
3 con té verde ahora y 3 con cacao. A ver el tiempo, vamos, voy con tiempo. Vamos, Hoy no hay muy bien. Hoy no hay problema. Vale. Cogeremos el platito bonito. Lo pasamos ahora. La bolita está hecha. La pasamos por cacao. Y así es un pecado total. Esto ya es lo definitivo. Dos. Estoy salivando, por favor. Creo que no eres el único, David. Sí, nosotros también, nos encanta el chocolate. Oh, el día que inventen un Zoom con olor y poder pasar la comida. Y ahora cogemos el té verde. Este té verde me lo trajo un amigo que es vecino de casa, directo del Japón. Este verde de verdad. Y entonces pasamos lo mismo, la bolita y encima el té verde. ¿Puedes subirlo un poquito más? Ahí está. Y queda precioso. Pues gracias a José Luis tengo este té verde. Que voy a limpiar el plato. ¿Está bueno o no está bueno? Pues ya habéis visto, trufas con cacao y té verde, con harina de almendra y para endulzar el dátil. Sano. Y las barritas para coger energía y empezar el día, la semana y el mes con muchas ganas y a correr o a hacer deporte, que esto es muy sano para el cuerpo. Los que nos gusta el deporte siempre insistimos. Pues nada, un placer. Si tenéis dudas, si tenéis cosas, nos lo hacéis llegar, nosotros responderemos. Veréis en breve el vídeo en las redes y os esperamos.